Antes de iniciar, no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Muchas gracias. Sin duda alguna, los relatos que más me piden en el canal son los de brujas, y como ustedes mandan, en esta noche les narraré 3 experiencias reales de personas que tuvieron un encuentro muy cercano con estos seres del inframundo, las esposas de Lucifer. Apaga la pequeña luz de tu habitación y ponte cómodo. Esto es Inframundo. Comenzamos. La bruja del barrio. Historia basada en hechos reales por Mauricio. Escrita por Jesús Guzmán. En marzo del 2014, fuimos acreedores de un terreno ubicado a un sector a las orillas de la ciudad. Desde hace tiempo veníamos luchando para obtenerlo, hasta que finalmente el gobierno de la provincia cedió a entregárnoslo. Éramos muchas familias las solicitantes. Los terrenos eran solo 20, por lo tanto me considero afortunado. Apenas obtuvimos los papeles, comenzamos a construir lo que actualmente es nuestra casa. Mi nombre es Mauricio. En esos tiempos yo tenía 25 años y mi esposa 22 cuando sucedió lo que les narraré a continuación. En un lapso de 6 meses ya teníamos construida una habitación, la cocina, comedor y baño, lo básico como para ya instalarnos. Había solo 2 casas en mi calle, el resto seguían construyendo, pero poco a poco el nuevo barrio comenzaba a poblarse. La otra casa de la que les hablo estaba justo al lado de la mía. Era muy precaria, prácticamente era de adobe y un techo de viejas láminas la cubría. A las pocas semanas, una pareja de ancianos se mudaron allí. Ella aparentaba ser mayor que él y era la única que solía dar señales de presencia. Al anciano rara vez se le veía sentado en una vieja reposera en el patio delantero, y a ella la cruzábamos una vez por semana, siempre vestida de negro. Prácticamente estaba encerrada todo el tiempo, jamás respondía a los saludos. Unas miradas frías y altaneras eran su único medio de comunicarse con el resto del pueblo. Los rumores no se hicieron esperar, y entre las pocas familias que habíamos ya instaladas, se decía que ellos eran una pareja que venían de otra ciudad, y que el terreno les fue otorgado por uno de sus hijos. Pero lo espeluznante fue escuchar decir que aquella misteriosa anciana era una bruja, y que se habían mudado ahí porque los habían echado de su anterior casa. Al parecer, nadie los quería. Mi esposa sintió un poco de miedo al saber eso, y más aún porque los teníamos de vecinos. Todavía no habían nacido nuestros hijos, por lo tanto mi esposa era mi única prioridad. Yo la calmaba diciéndole que esas cosas no existían y que la protegería de todo. Sin embargo, poco a poco comencé a tomar más en cuenta esos rumores. Durante las madrugadas se escuchaban ruidos provenientes del fondo de la casa. Yo solía levantarme para ver qué es lo que ocurría. Una pared nos separaba de su terreno, y tanto desde allí como desde afuera no se veía absolutamente nada. Un fin de semana mi mujer se encontraba en la ciudad, cuidando a mi suegra que estaba enferma. Yo me quedé solo en casa, y fue entonces cuando sucedió mi aterradora experiencia.
Ese sábado llegué del trabajo aproximadamente a las 9 de la noche, y al pasar por este terreno, alcancé a ver a la anciana entrando a su casa con un pequeño perrito en sus brazos. Nunca antes la había visto con uno, pero no me llamó mucho la atención, pues era su tétrica vestimenta y presencia las que me estremecían. Cené, me di un baño y me acosté a dormir con la televisión encendida. Eran más de la medianoche cuando me desperté con unos fuertes ruidos. Pensé que era la televisión y medio dormido la apagué, pero al instante los volví a escuchar. No había dudas, eran los mismos ruidos de siempre que provenían de la casa de la vecina. Me levanté y me dirigí hasta el fondo. Desde allí pude notar que las llamas de una gran fogata sobresalían a la altura de la pared, y al parecer era la voz de la anciana, mezclándose con unas alocadas risas, lo que se escuchaba. Quedé pensando por unos momentos, pero al final la curiosidad me venció. Tomé una silla de la cocina y la acerqué a la pared para subirme. Al apoyar la silla sobre la pared para observar qué demonios pasaba, hice un ruido por el golpe, y de pronto aquellas risas se callaron. Me quedé quieto por unos segundos, al no notar reacción alguna. Me subí lentamente para asomarme. De por sí lo primero que vi me dejó petrificado. Mi vecino estaba sentado al lado de la fogata. Estaba totalmente desnudo y cubierto de lo que parecía ser sangre. El cadáver de aquel pequeño perrito estaba a su lado. Quedé aterrado. Empecé a buscar a la anciana con la mirada. No la veía por ningún lado, hasta que escuché un tenue murmullo a unos pocos centímetros de mí. Presentí lo peor. Elevé un poco más la cabeza y mirando lentamente hacia abajo, la pude ver. No me podía mover ante tal escena. Aquella anciana estaba trepando al otro lado de la pared, justo debajo de mí, tal cual lo hace una araña. Me observaba con unos ojos macabros y una cara inexpresiva. Recuerdo el dolor que sentía al golpearme en el suelo, y mientras me levantaba, corría hacia adentro de mi casa. Esa bruja comenzó a gritar de una forma aterradora. Inmediatamente llamé a la policía e informé lo que había visto. Minutos después llegaron. La anciana los atendió, pero no les permitió pasar. Todo quedó así. Yo estaba en la entrada de la casa en esos momentos y me estremecí de espanto cuando la mujer clavó su mirada llena de odio hacia mí. La policía se retiró. Yo aseguré todas las puertas y ventanas y me acosté nuevamente. Creo que habría pasado una hora. Yo aún no podía dormir a causa de lo vivido, cuando comencé a sentir un olor asqueroso dentro de mi habitación. Enderecé poco a poco mi cabeza y en un rincón de la habitación la vi. Era esa misma anciana mirándome fijamente. Levantó su mano y enseñándome la cabeza arrancada de aquel perrito, me la arrojó sobre la cara, salpicándome de sangre. Nunca podré describir el miedo que sentí. Me levanté gritando de terror y vestido solo con ropa de dormir, salí despavorido corriendo descalzo a la calle. Los gritos de aquella bruja se podían escuchar incluso llegar hasta la esquina. Nunca los olvidaré, son mis pesadillas hasta el día de hoy. Aquella noche un vecino me alojó en su casa, quien después de haberle contado lo sucedido, me recomendó que visitara a un curandero, porque de seguro esa anciana me había tirado algún trabajo de brujería con la cabeza de ese animal. Efectivamente así sucedió. Esa misma mañana me fui para estar junto con mi esposa en la casa de mis suegros. A los pocos días comencé a enfermar y a bajar de peso. Por suerte, un señor logró quitarme ese mal a tiempo y no tuve que lamentar la situación.
Semanas después de lo sucedido, me llamó el vecino que me había alojado aquella noche. Hacía días que un fuerte olor a putrefacción salía desde el interior de la casa de los ancianos. Ellos pusieron la denuncia. A las pocas horas lograron ingresar los policías y encontraron el cadáver del anciano. Este estaba tendido sobre la cama matrimonial, rodeado de velas ya consumidas. La anciana fue encontrada días después en un pueblo cercano, supuestamente buscando trabajo, y afirmó que ignoraba totalmente lo sucedido con su esposo, asegurando que él se encontraba bien cuando ella dejó el lugar. Hasta el día de hoy, nadie volvió a saber de aquella mujer. Actualmente, ese terreno ya se vendió y ahora es una casa. Nosotros llevamos una vida dentro de todo tranquila, aunque todavía solemos escuchar algunas leves carcajadas provenientes de aquella casa, recordándonos el día que vivieron ahí un par de ancianos que al parecer practicaban la brujería. La arboleda de la bruja. Historia basada en hechos 100% reales. Escrita por Jesús Guzmán. En la década de los 80s, mi pueblo estaba en pleno crecimiento todavía, y mi barrio, por ejemplo, aún estaba rodeado de montes. Había un solo camino que nos unía al resto de la zona urbana, y una gran arboleda era el paso obligatorio para llegar hasta mi casa. Justamente allí sucedieron los hechos en donde se basa esta historia. Yo tenía apenas 13 años de edad en ese entonces. Mi padre trabajaba en el campo que estaba a unos kilómetros del lugar, y yo era el encargado de llevarle comida todos los días. En una oportunidad, cuando ya me venía de regreso, me encontré con mis amigos jugando al fútbol en un terreno descubierto, y sin dudarlo me quedé a compartir con ellos. Las horas pasaron rápidas, y en un parpadear de ojos la tarde llegó a su fin. Me despedí de los muchachos y tomando mi bicicleta retomé mi regreso a casa. La noche pronto me encontró aún en el camino, pero era más el regaño de mi madre a lo que en verdad le tenía miedo. Iba pensando en eso, cuando de pronto la cámara de la rueda trasera de mi bicicleta estalló, justo a mitad del camino de ese conjunto de árboles. Perdí el control con el impacto y cayendo al piso me lastimé la rodilla. Quedé cubierto de tierra y me senté por un segundo a mirar mi herida. Me puse de pie y empecé a sacudirme un poco el polvo. Estaba en eso cuando, tomado por sorpresa, escuché la voz de alguien preguntando si me encontraba bien. Me di la media vuelta y vi a una encorvada anciana parada al lado mío. Quedé perplejo, ni siquiera sabía de dónde había salido esa mujer. Todo a mi alrededor era monte y oscuridad. No la había cruzado por el camino. La tenue luz de la luna me permitió ver que estaba vestida pobremente. Un negro velo le cubría la cabeza, y en su rostro arrugado brillaba su sonrisa. Tímidamente le respondí que estaba bien, que solo era un golpe y que mi madre me curaría al llegar a casa. Levanté mi bicicleta y comencé a caminar empujándola a mi lado. Caminé unos metros más, me di la media vuelta y aquella anciana ya no estaba. Recién allí recuperé la tranquilidad y continué mi trayecto. Al cabo de unos minutos comencé a escuchar unos extraños chillidos provenientes del monte. Miré a los costados para ver si veía algo, pero solo era pura maleza lo que divisaba. Hasta que todo se convirtió en un infierno. A unos metros más adelante vi salir de entre los árboles una silueta.
Esta avanzó despacio y se detuvo justo en el medio del camino. No tuve dudas, era esa misma anciana con la que me había encontrado metros atrás. Me quedé inmóvil hasta que ella dio un grito desgarrador y comenzó a correr hacia mí. Fue impactante vivir ese momento. Solté mi bicicleta y comencé a correr en dirección contraria. Los pelos y la piel se me erizaban al escuchar cómo me perseguía mientras se reía como loca. Es difícil de creer, pero esa mujer de apariencia vieja y encorvada no tardó en alcanzarme. En unos segundos ya corría a mi lado. Lo hacía a la misma velocidad que yo. Prácticamente parecía volar a mi lado. El velo que antes la cubría se cayó a sus espaldas, dejando a la vista una larga y desprolija cabellera blanca. Comencé a llorar del miedo. Le pedía a gritos que me dejara en paz, pero solo conseguía que ella se burlara más todavía. No sé cuánto duró eso, pero para mí fue una eternidad, hasta que, a una distancia determinada, pude ver que alguien venía de frente por el camino. Lo reconocí al instante, era mi padre, pedaleando en su bicicleta de regreso a casa. Lo llamé entre gritos desesperados. Él reconoció mi voz y aceleró su velocidad. Llegó hasta mí. Casi lo hice caer al abrazarlo. Aquella mujer ya no estaba por ningún lado. Esa noche llegué a casa junto a mi padre con mi bicicleta destrozada sobre su hombro y yo sin poder dejar de llorar. Días después, cuando ya estuve más tranquilo, empecé a tener pesadillas con esa mujer. No había noche en la que no despertara exaltado. Fue así que mi madre decidió llevarme a la ciudad con una conocida curandera para que me curara del espanto. Llegamos a una humilde casa durante esa tarde. Nos atendió una joven muchacha que nos invitó a pasar y esperamos al costado de una sala a ser atendidos. No sé si creerán lo que pasó en ese lugar, ni yo aún puedo creerlo, pero cuando la muchacha nos hizo pasar al cuarto de la curandera, me desmayé del impacto. Sentada en una silla frente a una vieja cama rodeada de insectos y velas, estaba sonriente la misma mujer que yo había visto aquella noche. Tenía una sonrisa putrefacta, lo recuerdo bien. Era la misma bruja quien ahora pretendía curarme del trauma que ella misma me causó. Mi madre me sacó de allí y nunca más regresamos. Fue finalmente otro curandero el que me ayudó, y fue él el que nos contó que en esa arboleda cercana al pueblo suele ser el lugar elegido por esa bruja para hacer sus trabajos. Nadie lo sabe, pues tiene años postrada en una cama. Se dice que esa mujer hoy en día aún vive y aterra a las personas de los alrededores. Ciertamente no lo sé, pero tampoco lo dudo. Espero que mi experiencia les haya gustado. Mi experiencia con una bruja. Historia basada en hechos reales. Escrito por Jesús Guzmán. A principios del año 2000, y con mucho esfuerzo y sacrificio, pude comprarme una moto. No era la mejor del momento, pero me llevó mucho tiempo ahorrar para comprármela. Sin embargo, con mucho dolor la tuve que vender a los pocos meses, algo que comprenderán al final. Todo comenzó en aquella madrugada de abril. Yo tenía 22 años y apenas regresaba de mi jornada laboral. Me había quedado con mis compañeros de la obra a tomar unas copas y no me importó la hora. No había tomado mucho. Estaba consciente de que tenía que manejar y quería cuidarme del alcohol. Por lo tanto,
puedo hacer alarde de que lo vivido fue real y no soy el único que daría testimonio de eso. Las calles estaban vacías y poco a poco la falta de iluminación me anunciaba que ya me acercaba a mi casa. Estaba cruzando por una casa abandonada que estaba cerca de la mía, cuando de pronto la moto se detuvo. Ya había escuchado que ese lugar era el elegido por los malvivientes del pueblo. Incluso aseguraban que ocurrían sucesos paranormales allí. Intenté continuar, pero no había manera de hacerla arrancar de nuevo. Me bajé y me puse a revisarla. Renegando conmigo mismo, me percaté que ya no tenía gasolina. Por unirme a las bebidas con mis compañeros, me olvidé por completo de cargar el tanque. Estaba aún en eso cuando de pronto escuché que alguien me habló. Levanté la mirada y vi a una mujer en medio de la oscuridad, parada junto al árbol que había en la vereda de esa casa. Lo primero que pensé fue que se trataba de alguna de las muchachas que se ofrecen por dinero en ese lugar, o que podría ser una carnada que usan los delincuentes para atraer a sus víctimas. La ignoré, pero eso no pareció detenerla, y volviéndome a hablar, esta vez lo hizo con mi nombre. Me sorprendí y dirigiendo mi mirada nuevamente en ella, le pregunté quién era y qué es lo que quería, porque no lograba ver su rostro. Sé que sonará absurdo lo que les diré ahora, pero esa mujer comenzó a moverse de manera sensual, como tratando de seducirme. Sonreí y con un tono irónico le dije que no tenía interés alguno en ella ni en sus servicios. Tomé mi moto del manubrio y comencé a empujarla con intención de llegar caminando a casa. La estación de servicio estaba lejos y recién por la mañana iría a comprar el combustible. Aquella mujer se quedó parada en su sitio y de reojo pude notar que se me quedó observando hasta que salí de allí. No había llegado a la esquina todavía, cuando de repente sentí un escalofrío inmenso recorrer mi espalda. Tuve la sensación de que alguien venía detrás de mí. Pensando que se trataba de aquella mujer, me di la media vuelta para mirar. Efectivamente se trataba de ella, pero esta vez la pude ver con mayor claridad, porque venía sentada en la esquina del asiento de mi motor. Esa mujer era una horrenda anciana de cabellos blancos. Tenía su rostro desfigurado y al abrir su boca sacó una enorme lengua que comenzó a mover para todos lados. Desprendía un olor nauseabundo que se impregnó en mi nariz. No lo pude soportar. Dejé caer mi moto y comencé a correr desesperado hasta llegar a mi casa. Una vez allí le conté lo sucedido a mi padre y junto a él y a mi hermano regresamos al lugar en busca de mi moto. Por suerte la encontramos, tendida en el mismo lugar y ya no había rastro de ninguna anciana. Esa misma noche me dormí pensando en lo vivido y no sé si eso tuvo algo que ver, pero la soñé, aunque, a decir verdad, dudo que eso haya sido un sueño. Me despertó su voz pronunciando mi nombre. Al abrir los ojos la tenía sobre mí. Su repugnante rostro estaba justo frente al mío. Volvió a sacar la lengua y la pasaba sobre mi cara cubriéndome con una asquerosa saliva. Era su lengua la que despedía ese olor nauseabundo. Me desperté en la mañana y diría que eso fue solo un maldito sueño, si no hubiera sido que me encontré muchos cabellos blancos sobre mi cama, al igual que mi rostro despedía un olor nauseabundo. Con el correr de los días supe que también solía aparecerse una bruja en esa casa, y no dudé en relacionarla con la que se me apareció a mí aquella noche. Por suerte nunca más la volví a ver, y quisiera que mi experiencia haya terminado allí. Pero lo verdaderamente terrorífico sucedió más adelante. Como les conté al inicio de mi relato, tuve que deshacerme de la moto, pues muchas personas aseguran que,
mientras yo manejaba en ella de noche, en especial cuando pasaba por esa casa. Las personas veían que una anciana iba sentada detrás de mí para luego esfumarse de la nada. Infraescucha, si el video te gustó, no olvides suscribirte, darle like y compartir. Y lo más importante, dejar tu comentario en la caja. Te lo agradecería bastante. Me despido no sin antes desearles dulces pesadillas.